Vamos a dar comienzo a esta nueva charla de este ciclo que se llamó San Martín y las grandes figuras de nuestra historia. Contamos también en esta actividad con el auspicio de la Cátedra Libre de Estudios de Arte, Historia y Sociedad de la Facultad de Filosofía y Letras, y Graciela Dragowski nos va a decir unas palabras también. Bueno, buenas tardes. Hoy es un día importante porque además hoy cumpleaños el general San Martín. Y además damos el inicio a nuestras actividades académicas de la Cátedra Libre de Estudios de Arte, Historia y Sociedad. Quiero señalar que la extensión universitaria era un poquito la niña olvidada de la universidad, pero a partir de la ley universitaria 20.654, que la llamamos generalmente ley italiana, se le dio un espacio importantísimo a la extensión universitaria. Es la devolución que la academia hace al pueblo, que le posibilita realizar sus estudios en una universidad gratuita. En ese contexto es importante el desarrollo de la extensión universitaria. En ese marco, en el 74 se creó el primer centro cultural de la Universidad de Buenos Aires. Y recordando la existencia de este centro cultural, siendo profesor, el doctor Trinchero, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, en el 2006 más o menos, le conté cómo había funcionado ese centro cultural y me dijo que uno de los puntos fundamentales para su nueva gestión iba a ser abrir el centro de filosofía. Yo le corregí, le dije que no había que abrirlo, sino reabrirlo. Y así se creó el Centro Cultural Facundo. En ese centro cultural, que funcionaba el 25 de marzo, sede de la Facultad de Filosofía, nos reunimos una serie de docentes y amigos, y ahí comenzamos a hacer una serie de tareas interesantes, abiertas a la comunidad. En ese contexto, el profesor Chupita sugirió la creación de una cátedra libre que fue aprobada en el año 2016, y ahí nació esta cátedra, con un conjunto de intelectuales y académicos importantes que, bueno, quiero hacerles un homenaje. Siento que ellos de alguna manera nos están acompañando. El director es el doctor Chupita, el equipo coordinador, bueno, yo, la que se escribe, el doctor Jorge Rachid y el licenciado Víctor Justo. Y un querido profesor y amigo recientemente nos ha dejado, el historiador Enrique Manso. Y el Consejo Académico Consultivo está integrado por los aquí presentes, la profesora Ana Lorenzo y el doctor Hugo Biagini, que están acá en primera fila, junto con León Comer, Francisco Pestana y otro queridísimo amigo que ya no nos acompaña, el poeta y doctor Vicente Citorena. Este conjunto de profesores, académicos y demás, creamos actividades de extensión desde esta cátedra Arte, Historia y Sociedad, donde todo se articula, y en este caso le agradecemos al amigo director del Cabildo que nos ha dado este espacio para desarrollar esta actividad. Gracias, Horacio. Hola, Beatriz. Y hola. Agradecer la oportunidad, por supuesto, al Museo del Cabildo, al Ministerio de Cultura, en este marco que mencionaba Horacio, de la muestra de Ramiro Villaza sobre una iconografía de San Martín que él reconstruye o replantea a través de la tecnología digital. Un experimento, podríamos decir, novedoso, discutible,
pero que nos ayuda a replantear la cuestión de la iconografía sanmartiniana, que tiene sus problemas desde hace tiempo y donde yo diría, para aventurar ya un juicio crítico y provocar la discusión, si se quiere, ha habido, a partir de los primeros retratos donde nos muestran a un San Martín joven, morocho, hirsuto, incluso un progresivo blanqueamiento en las estampas que se difundieron posteriormente hasta llegar al daguerrotipo de la vejez que nos devuelve la imagen de un viejo criollo. Este San Martín morocho es muy interesante. Este San Martín que nos presenta Ramiro, pero aparecen otros problemas. Él mismo señala que el retrato más difundido de Juan de San Martín, el padre legal del Libertador, es falso. Ha sido traspuesto por el de otra persona que él menciona, un general carlista español, Joaquín Elío Espereta, que me lo presento porque ustedes pueden consultarlo en internet y van a ver que la imagen es en realidad la revista de otra persona y se ha planteado como la imagen de don Juan de San Martín, de manera absolutamente arbitraria, que merece, por cierto, una investigación. Además, don Juan era de cabello castaño, de ojos azules, garzos, dice su forro de servicio, y medía en pies de Castilla el equivalente de 1,42 m o 43 aproximadamente. O sea que era un hombre bajito, más bien rubio, todo lo contrario del aspecto que conocemos por la descripción de San Martín, alto, morocho, de pelo negro, ojos negros, tez morena. Mi tesis, para abreviar y darle entonces lugar a Beatriz Dragoni, que ha estudiado mucho también sobre la vida de San Martín, que es autora de trabajos muy importantes sobre otros aspectos y que va a plantear otra visión. Para resumir, digamos, mi tesis, que es lo que de algún modo provoca la polémica, y que no es solamente mía, sino que es fruto de una investigación en la que hemos trabajado varias personas desde hace varios años, es que San Martín en realidad era un niño privado de su verdadera identidad por razones perfectamente explicables y comprensibles que además le permitieron llegar a ser quien fue a través de su brillante carrera de estudios militares en España. San Martín, según la tradición oral yapeyuana y de la zona misionera, era hijo de Rosa Guarú, la criada de la casa del teniente gobernador Juan de San Martín en Yapeyú, y de don Diego de Alvear, un oficial de la Marina Española que pasó por allí en sus tareas de exploración por los ríos del litoral. Y don Diego lo había encomendado a matrimonio San Martín a Torres para que pudiera hacer su carrera en España, comprometiéndose a costear los gastos de esa carrera militar, lo cual efectivamente es una tradición confirmada por las familias de los Alvear en Argentina y en España, y que consta en cuanto a las remisiones de dinero que se hacían en Castilla, en Andalucía, en las escribanías de la época. Esto no es solamente una tradición oral, hay documentos que se refieren inequívocamente a la condición de mestizo de San Martín, con expresiones
referencias inequívocas en el sentido de que era un hombre de aspecto aindiado, moreno, muy diferente al de sus padres adoptivos. Entonces, según la tradición que nosotros recogemos, esto, por otra parte, tiene una importante significación en la historia del Libertador. Puede explicar muchas cosas, desde el acto de abandonar España para venir a América y a Buenos Aires a luchar concretamente por la revolución emancipadora, así como otros aspectos que tienen que ver, podríamos decir, para resumir, con el americanismo e incluso indigenismo que muestran numerosos actos de la vida del Libertador. Esto creo que es suficientemente conocido por muchas personas. Para quienes no están al tanto, existe la información publicada en mis libros y en otros textos que han circulado precisamente. Es un tema del que se ha hablado mucho a lo largo de estas últimas 2 décadas. Y para empezar entonces nuestra cordial polémica con otras versiones de la historia, quiero que ahora exponga Beatriz y hagamos un diálogo, una charla sobre este tema, que por cierto, yo creo que motiva el interés de todos nosotros. Quiero agradecer, por supuesto, y también agradecer especialmente también a Hugo de reanudar esta conversación que hemos mantenido en otras oportunidades, aquí en Mendoza, como en Buenos Aires, en torno a los orígenes de San Martín. Desde un comienzo, cuando Hugo publicó el libro El hijo de Yapeyú y después el otro sobre el manuscrito, ¿no es cierto?, de Joaquina, realmente fue una polémica muy interesante porque también tenía que ver no solamente con el peso que tienen todas nuestras las narrativas argentinas sobre el origen de San Martín, sino también porque permitía justamente colocar esta tesis, ¿no es cierto?, en un contexto historiográfico que ha sido muy importante en los estudios históricos en la Argentina, que son los estudios de familia, la historia social, ¿no es cierto?, de la época colonial o tardocolonial e independiente, y que en este caso justamente a mí me brindaba herramientas como para problematizar esa hipótesis en función de una convicción o de un supuesto, que para mí es muy importante, que es que el origen necesariamente biológico no explica el comportamiento, ¿no? Entonces, a mí primero este tema me parece muy importante porque no estaría, diríamos, no sería improbable, ¿no?, pero que ese, digamos, mi observación, o por lo menos mi problematización, a que la trayectoria política de San Martín tiene que ver con esta, diríamos, privación de su identidad de origen, me parece que, digamos, no explica, no ayuda a explicar una trayectoria política posterior que responde a contextos y a decisiones personales que fueron también muy diferentes a la de sus hermanos, ¿no?, que también hicieron la carrera militar. El segundo tema que a mí me parece interesante es traer a colación y compartir con ustedes, es ese tejido de recuerdos de Joaquina de Alvear en torno a querer parentesco con San Martín. De una u otra manera no es ajena al proceso, diríamos, primero, de recuerdos y olvidos sobre el pasado revolucionario, de las familias el papel de las familias y de las mujeres en esa reconstrucción del pasado familiar y político,
y al mismo tiempo del lugar que quedó, digamos, en el que quedó Alvear en torno al proceso de entronización de San Martín en el Panteón Nacional, ¿no? Eso a mí me parece que realmente es muy importante, porque lo que busca de alguna manera Joaquina es documentar, dejar, como ella misma lo dice en ese manuscrito, ¿no es cierto?, dejar a sus descendientes o a sus sucesores una de, digamos, de una división entre ellos que tiene que ver con el reconocimiento de uno en su legitimidad y el otro por ser hijo ilegítimo, ¿no? Entonces, estos dos puntos me parecen realmente que valen la pena conversar y problematizar en torno a las hipótesis y al mismo tiempo, digamos, el tejido documental y argumental en el cual Hugo introduce sus conjeturas, ¿no? El tema, digamos, la hipótesis de Hugo es muy subjetiva. Desde mi punto de vista y desde la documentación histórica y desde las interpretaciones de ese momento político, atribuir, digamos, la decisión o la vocación americana de San Martín a un origen ocultado, ¿no?, o solapado, o a esto que él denomina la privación de su identidad, disminuye, o por lo menos deja en suspenso, las decisiones políticas que obedecían a un contexto particular, que es justamente un ciclo de revoluciones que él vive, padece y observa, y al mismo tiempo con dos preocupaciones centrales. Su fuerte, diríamos, convicción y apuesta por la revolución en América, que es sinónimo de independencia, y por otro lado, que la preocupación de que la revolución no se desbordara y que la anarquía no terminara, diríamos, subsumiendo y, diríamos, bloqueando ese objetivo legítimo, ¿no? Y lo otro que me parece importante, que no es solamente por el tema de las decisiones, sino que también pensar que este tema de la ilegitimidad y legitimidad de los nacimientos no es un tema infrecuente en ese momento en el Río de la Plata ni en todo el conjunto de la América española, ¿no? Las altas tasas de legitimidad que están comprobadas por toda la historiografía desde México hasta el Río de la Plata hacen posible que, digamos, hacen pensar que no es algo que no pudo haber ocurrido, pero que depositar, diríamos, el foco a la decisión política de San Martín de cruzar el océano y encarar la independencia americana no está explicada desde el origen, sino desde las decisiones políticas que toma. Parece que San Martín, ¿cierto?, es un personaje complejo, que su condición de mestizo es precisamente esa paradoja de un general europeo, formado en la disciplina y en la cultura del ejército español, admirador de las ideas voltairianas y de la Revolución Francesa, simpatizante incluso del modelo político inglés, admirador del ingenio militar de Napoleón, metido en esta revolución donde él se empeña en movilizar a este pueblo constituido por las castas, por las gentes de diversas procedencias étnicas, incluso sometidas al sistema opresivo de la colonia. Y pienso que es un hombre que tiene sus contradicciones. Ahora, esa formidable biblioteca que era común en su época de oficial en España, con la que viene a América,
y la va repartiendo, ¿no? Deja libros en Mendoza, en Santiago, en Lima. Hay un libro que es su libro de cabecera, que es el único que aparece mencionado en su correspondencia con Guido, cuando le pide que se lo devuelva, los comentarios reales del Inca Garcilaso, la apología del Imperio Incaico. Y es el libro que él propone reeditar a los personajes incluso más representativos de la cultura en Córdoba, en ocasión de su estancia en esa provincia. La pasión que siente San Martín por la antigua civilización andina de los incas, que algunos autores atribuyen paradójicamente a la lectura de Voltaire, que fue quien descubre para los europeos en determinada época esa maravilla, ¿no?, del testimonio de Garcilaso de la Vega, un mestizo hijo de español y de una india, una princesa Coya, o inca, como se decía, que con quien San Martín no podía dejar de identificarse, ¿no? Si es que pienso en otras cosas que la historia tradicional no ha explicado. ¿Por qué declara muerta a doña Gregoria Matorras al suscribir las esponsales, el acta de esponsales, que era el paso previo al matrimonio, cuando se va a casar con Remedio de Escalada? La declara muerta a su madre. Dice, hijo de don Juan San Martín y Gregoria Matorras, muertos ambos. Doña Gregoria murió en 1813, un año después. El proyecto de la monarquía incaica, esa utopía, ¿no?, magnífica que plantea Belgrano y que San Martín apoya junto con Güemes, ¿no?, su fascinación por la cultura, los restos, ¿no?, de la cultura incaica en Lima, en Perú, donde él como protector ordena proteger los monumentos históricos, además de prohibir el uso de la palabra indio para denominar los naturales del Perú, que en adelante pasarán a llamarse peruanos. Bueno, todos estos gestos no se perciben de otros patriotas, colegas de San Martín de aquel tiempo, ¿no? Son muy fuertes y me parece que encuentran su explicación justamente en ese sentimiento que él trae, que es también un producto quizá intelectual de sus lecturas, más que de sus vivencias. Aunque también, ¿no es cierto?, esto lo dicen los psicoanalistas, la psicología del niño en sus primeros años de edad tiene efectos muy profundos que quedan en la inconsciencia de la persona. El parlamento con los pehuenches, ¿no?, negado por Mitre, soslayado por Mitre, por que cuenta Corazado, cuando él les dice a los pehuenches, yo también soy indio. En realidad no era indio, era medio indio, ¿no? Cuando Alberdi lo visita, este fue el dato que a mí más me motivó a buscar esta otra fuente, cuando Alberdi dice que yo esperaba encontrarme con un indio, como siempre me lo habían pintado. Y bueno, no era tan de aspecto indio. Era un hombre moreno, en fin, Alberdi lo dice. Pero deja asentado esa frase, ¿no?,
encontrarme con un indio como siempre me lo habían pintado. O sea que en Buenos Aires, en América, era voz corriente, ¿no? Que San Martín era medio o mestizo, como lo dice con todas las letras Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, historiador chileno, que no es precisamente indigenista, y que dice, no, San Martín luchó por la independencia, no por razones abstractas, por principios teóricos, sino porque lo sentía circular en su sangre de mestizo. Por cierto, también, ¿cierto? San Martín tiene una concepción ideológica, liberal, revolucionaria, que lo lleva, lo guía, ¿no? en su concepción. Pero lo que yo he escrito y repetido cada vez que tengo es, una cosa son las razones generales, las razones intelectuales, y otra cosa es la pasión eficiente que mueve a una persona, una vida, una misión como la que él cumplió. Bueno, Beatriz, ahora. Acá también hay que recordar un tema que es muy importante para las guerras de independencia, ¿no? Que es justamente buena parte, y hubo buenas porciones de grupos indígenas que no estaban a favor de la independencia. Es decir, que no necesariamente el componente indígena era sinónimo de independencia, ¿no? El caso de la situación chilena es más que evidente, ¿no? Cuando la revolución cae en 1814, uno de los principales problemas es que justamente el avance de las fuerzas de Pareja desde 1813 había contado con el apoyo no solamente de capitanes criollos o hispano-criollos, sino secciones indígenas del sur chileno, ¿no? No necesariamente contexto, diríamos, las guerras de independencia tuvieron al mundo indígena a favor de la independencia, sino que en muchos casos estuvieron a favor de las fuerzas del rey. Es importante. Por supuesto que comparto con Hugo el peso de la literatura o, diríamos, de las representaciones y cómo San Martín había imaginado América y el papel que tenía sobre todo Lima, ¿no? en su registro de lo que era el mundo americano en ese momento. Y ahí él trajo a colación ese fondo bibliográfico que es formidable y que dona fundamentalmente a la Biblioteca de Lima, que la funda él, justamente cuando es protector, y que tenía la colección completa del mercurio peruano, ¿no? Y me parece muy importante lo que señaló también Hugo, de esta declaración de muerta de los padres, ¿no? Y ahí yo volvería al tema de la infancia, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta, diríamos, esas experiencias cuando todavía San Martín no es el San Martín que nosotros vamos a conocer, ¿no? Esa experiencia, digamos, que lo lleva una familia que con un funcionario, digamos, y su padre, digamos, más allá de que si Diego de Alvear le dio dinero o no dio dinero, porque eso no tenemos documentación para verificar ese aporte, pero lo que sí es que hay muy poca documentación de San Martín hasta que llega a Buenos Aires, ¿no? Ahí, digamos, trabajar sobre el periodo del San Martín, digamos, que nace en Yapeyú, que la familia que se termina trasladando a España ante el fracaso, ¿no es cierto?, de su padre en la carrera de las Indias, ¿no es cierto?, que decide regresar.
ahí Gregoria es muy, digamos, explícita en el testamento de 1803, donde destaca la fuerte inversión, o la mayoría, digamos, de los ahorros familiares fueron a la carrera de militares de sus 4 hijos, ¿no? Y también es verdad, o por lo menos podemos, hasta el momento, de otra cuestión, ¿no? Que es que San Martín tiene poca correspondencia con su madre, incluso con sus hermanos. No tenemos documentación de ese momento entre la familia. Hay como una desconexión en ese sentido, que tampoco podemos atribuirlo, diríamos, a que no tenía vínculo, sino que son, diríamos, prácticas familiares que no, mucho más frecuentes de lo que uno se imagina, y que ahí, diríamos, pensar que es una familia con recursos, diríamos, limitados, aunque esos recursos fueron muy, muy importantes, ¿no es cierto?, para que los hijos de Juan de San Martín tuvieran una carrera militar muy distinta a la que él había tenido. Es otra cosa que me preocupa, la propensión a la falsificación en estas materias historiográficas, donde hay muchos aventureros, evidentemente. Y les repito lo que señalé al principio sobre el retrato falso de don Juan de San Martín. Y sospecho que también el de Gregoria, que siempre aparecieron juntos a partir de determinada fecha en publicaciones periodísticas y en algunos libros, incluso en un documento oficial de la provincia de Corrientes, que me engañó hasta el punto de, bueno, hacerme caer en la trampa y publicar en mi primer libro las fotos de Juan de San Martín y de Don. Y resulta que no son, por lo menos la del padre, claramente no son la de él, sino la de otra persona, copiada muy burdamente, ¿no? Que dice, decir así, bueno, es lamentable que la investigación historiográfica a veces pretenda saltearse por ciertas personas que actúan en forma incorrecta. Es interesante que todo el tema iconográfico es muy, diríamos, es muy frecuente, diríamos, el uso de antiguas imágenes para dotar de nuevos sentidos una representación determinada, una imagen determinada, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, cómo los modelos o los retratos de los virreyes sirvieron para después los retratos de los libertadores, digamos, eran composiciones semejantes, ¿no? No me parece, digamos, que ahí esté el tema. Lo que también me parece importante es cómo toda esa batería de iniciativas que tenían que ver con la madre, el padre y toda la trayectoria de San Martín fue fortalecida, ¿no es cierto?, por la galaxia de los románticos, ¿no es cierto?, después, antes de la muerte de San Martín y a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y ese proceso, diríamos, de construcción del héroe nacional supone una serie de intervenciones sobre la familia, sobre sus documentos, sobre sus imágenes, sobre sus retratos, que termina siendo, ¿no es cierto?, consagrado con la repatriación de sus restos en 1880, ¿no? Pero ahí me parece que hay un punto importante en el tema de San Martín, que es cómo él trabajó sobre ese legado, de cómo quería ser recordado. Y en esa, diríamos, intervención propia en función de cómo quería preservar su reputación patriótica,
San Martín toma decisiones muy importantes, ¿no? En 1826 ya le escribe a Guido diciendo que está ordenando su archivo. Año siguiente, cuando su hija ya está casada con Balcarce, le pide que se le lleve a París, donde ya están radicados, que le lleve el resto del archivo que había quedado en Buenos Aires y las reliquias que habían quedado en Buenos Aires. Entonces él se encarga de hilvanar y al mismo tiempo de documentar y también de dar testimonio de ese pasado, ¿no? Y en ese ejercicio, diríamos, de memoria que hace personalmente, empieza, diríamos, a organizarse un tejido de memorias, ¿no? Está, digamos, las conversaciones que mantiene con Miller, las conversaciones que mantiene con Lafon, las conversaciones que mantiene con Alberdi, las conversaciones que mantiene con Sarmiento, y en ese tejido hay una imagen de San Martín a preservar, y que en ese ejercicio de memoria de San Martín, digamos, el recuerdo es la patria americana. Él no hace alusión mucho a Yapeyú, ¿no? Hay que pensar que quien hace alusión, nació en Yapeyú, es la primer escorzo biográfico de 1823 que escribe Juan García del Río. Pero él no hace una reivindicación tampoco de Yapeyú pública, sino que para él la patria es más allá del lugar donde nació, porque como vos bien lo has escrito, la patria imaginada era una patria que hacía pie en Buenos Aires, por eso también él quiere que su corazón descanse en Buenos Aires, pero era una patria americana. Bueno, a propósito de ese testamento donde él dice, ¿no?, que quiere que su corazón descanse en el cementerio de Buenos Aires. Y la interpretación que se hizo es que, como él omite la palabra cementerio para no repetir, dice, quiero ser enterrado sin ninguna pompa en el cementerio de aquí, y que mi corazón descanse en el de Buenos Aires. Entonces se hizo una interpretación capciosa, que él quería que su corazón descanse en el corazón de Buenos Aires, que es la catedral. Y así fue como también, yo creo... Bueno, eso, claro, eso fue... Claro, él ya no, él ahí no decidía, obviamente, ahí aparece, digamos, el uso público, ¿no es cierto?, del héroe de la independencia por parte del Estado argentino, ¿no? Eso es muy importante lo que vos decís. También la pelea, ¿no es cierto?, que hay ahí, porque, bueno, por sus orígenes masónicos sabemos que la jerarquía eclesiástica se negaba, entonces terminan negociando que era una capilla anexa a la catedral metropolitana. Y en ese momento es cuando justamente entre el 39 y el 42 es que San Martín entra en contacto con el gran, diríamos, marino francés Lafond, ¿no es cierto?, que es donde va a quedar impresa esa carta que dio lugar a tanta polémica, ¿no es cierto?, sobre la salida de San Martín, sobre la entrevista de los libertadores en Guayaquil, ¿no? Esa carta que ha sido motivo de intensísimas polémicas, ¿no es cierto?, fechada el 29 de agosto del 22. Entonces, es un momento realmente muy interesante por San Martín, porque si uno piensa que entra en contacto con Lafon, que Lafon publica el libro en 1943 y él labra su testamento en el 44, en el 48 escribe la carta que se convierte en el testamento público a Castilla, y en el medio ha recibido la visita de estos jóvenes románticos que, como dijo Sarmiento, el monumento viviente del pasado de la independencia, porque la vida larga de San Martín le permitió, ¿no es cierto?, conocer a
a estos jóvenes que por otra parte eran recomendados por las Heras, ¿no es cierto? Fueron recomendados por las Heras para que los recibiera y ellos tuvieron un papel muy importante en la, digamos, construcción de del montaje heroico de San Martín antes y después de su muerte en 1850. Bueno, pero hay que recordar que Sarmiento le propuso a Alberdi escribir un libro para denostarlo, ¿no? Un tribunal para enjuiciarlo, condenado históricamente después de la muerte, ¿no? Sí, pero ahí el rescate digamos, de San Martín no es el San Martín que uno se puede imaginar, sino que justamente lo que hacen es, digamos, hacer también un olvido sobre el mismo San Martín, ¿no? Que es el monarquismo, ¿no? Pero sobre todo, yo creo lo que no le van a perdonar los liberales de la Organización Nacional es haber legado el sable rojo, ¿no? Claro. Bueno, no, por supuesto, pero eso no está en discusión en el siglo XIX, lo que le legó a Rosas. Esa va a ser la discusión de en todo caso, los liberales en el siglo XX. Para Sarmiento, el discurso de recepción en el Instituto de París marca, digamos, dos modelos de revolución en América, la bolivariana y digamos, y la rioplatense, ¿no? En donde la rioplatense, en función de que San Martín se retira, no es hegemónica, y en el caso bolivariano tiene una aspiración, diríamos, de armar un imperio republicano a sus pies, ¿no? Y ahí hay hay una imagen, esto también lo ha trabajado Susana Villavicencio, ¿no es cierto?, en torno a este asunto que es cómo ese mito va siendo forjado y que, bueno, San Martín, digamos, la hipótesis o el relato mitista tiene muchos puntos de contacto con esa primera aproximación que hace Sarmiento en 1847. Siendo ya cerca de las 8, no tenemos más tiempo, creo yo, para seguir charlando nosotros. Y sí, darles una oportunidad a quienes quieran preguntar o agregar algo, ¿no? De este nutrido público que nos acompaña. Sobre el tema del nacimiento de San Martín, la fecha. En el escrito de Rodolfo Gerard, que se publicó 4 días después de la muerte, la única fuente de información que tenía Rodolfo Gerard era el propio San Martín. Dice que nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778. Así que yo no tendría muchas dudas de que esa fue la fecha. Otra cosa que quería decir es que me encantaría poder formar empezar a juntar fuerzas de distintos historiadores para tener una fuerza para hacer una presentación para el ADN. Esa fecha es probablemente la que el propio San Martín incluso debe haber dicho o comunicado a Gerard, ¿no? Y que él asienta con tanto énfasis en la partida de la destrucción. Pero lo llamativo y lo que creo que apuntaba la otra pregunta que hizo Ariel Pérez, ¿no? Es la cuestión de las incertidumbres que refleja la hoja de servicio y otra correspondencia anterior de San Martín, donde da la impresión, es el juicio que yo saco como conclusión, de que él no tenía muy claro, y nunca hubo partida de bautismo, o si hubo, se ocultó o se destruyó para cambiar su identidad, por lo cual él mismo tenía ciertas incertidumbres y no le daba importancia a esa fecha. Pero estoy de acuerdo en que es lo más probable y bueno, y festejemos. Hola doctora Beatriz, tengo una pregunta para
para los dos, para que nosotros tomemos conciencia de la importancia del tema que estamos hablando. Hagamos un juego de imaginación e imaginemos que se hace por fin ese examen de ADN. ¿Cuáles serían las principales consecuencias en el caso de que se comprobara de que José de San Martín es hijo de Rosa Huerta? ¿En qué cambiaría nuestra concepción del Libertador? Sí, yo creo, desde mi punto de vista, creo que no se modificaría, digamos, las principales notas interpretativas sobre el accionar de San Martín en América a favor de la independencia. Creo que corregiría un tema, digamos, del origen filial, y que se conectaría y que se explicaría desde justamente de las prácticas familiares y sexuales del siglo XVIII en familias de antiguo régimen. Creo que eso sacaría a luz un ocultamiento que es parte de una concepción equivocada, racista, colonial, que lamentablemente no ha sido totalmente superada en nuestra sociedad. Y si como creemos ha habido todo un ocultamiento de 2 siglos, incluso por las personas que conocían el secreto, los testigos de la familia Alvear y los testigos de la familia Cristaldo, que aún viven y que nos contaban esto, nos decían que ellos mismos, ¿no es cierto?, y sus familiares se habían sentido inhibidos de contar esta historia por la existencia de un prejuicio social adverso que lo convertiría en un desdoro, en un baldón para la memoria de Libertad. Eso es lo que yo creo empezaría a cambiar. Yo encontré los 2 libros suyos, Hugo, muy sustanciosos respecto a las fuentes. Y me abrió un panorama que, por supuesto, por mi educación era completamente diferente. Yo lo que me gustaría imaginarme es si usted tiene alguna posición respecto a si San Martín era consciente de su situación filial. Él sabía que era hijo de Diego de Alvear y Juan Aguado. Con respecto a eso, el testimonio más importante que hay es el del pastor Servando Obligado, un escritor de las tradiciones de Buenos Aires. Recogía las impresiones, las tradiciones orales de las familias principales de la ciudad y que cuenta que San Martín, ¿no es cierto?, se llamaba a sí mismo, en broma, el indio misionero. Y existe una serie de correspondencia. Él conocía perfectamente los insultos que le dirigieron los aristócratas porteños, chilenos y peruanos, ¿no?, en su momento. Por otra parte, mi tesis, mi interpretación es que él debió conocerlo cuando él traba una relación muy fuerte, muy íntima, política y humana con Carlos de Alvear y con su padre biológico, ¿no es cierto?, según la tradición, don Diego de Alvear, con quien se encuentra en Cádiz durante varios años, y que comparten ellos entre 1804 y 1811, donde conviven los 3, Alvear padre, Alvear hijo y San Martín, en ese pequeño, importantísimo centro, ¿no?, que es la ciudad de Cádiz, donde no solo que no pudieron dejar de encontrarse y de conocerse, sino que además ahí se tramó la participación de Carlos y José en la logia de los Caballeros Nacionales, que luego, trasladada a Buenos Aires, la iniciativa se convierte en la logia local. Yo voy a hacer un planteo justo sobre lo del ADN, una pregunta.
que la solicitud de ADN fue presentada el 30 de octubre de 2006 ante la Secretaría de Cultura de la Nación, tomando como referencia la decisión mayoritaria de la Cámara de Diputados, que con fecha 4 de octubre de ese año resuelve declarar de interés en esa honorable Cámara la determinación de la verdad histórica respecto del origen mestizo original de San Martín. Y aquí entiendo que también el Instituto Nacional Sanmartiniano se opone, digamos, a abrir los restos, que están acá mismo, ¿no? acá a unos metros, bajo 7 mármoles, ¿no? Porque sería profanarlos el hecho de abrirlos, pero existe, y tengo entendido que aproximadamente para la misma fecha que fue esta declaración, la exposición de un mechón de cabello de San Martín, que estaba expuesto en el Museo Histórico Nacional, pasó a la caja fuerte, digamos, ¿no? Que ya no lo podemos ver. Entonces mi pregunta es si hay relación entre estas cosas y si sería ideal para no tomarse la molestia de abrir los restos si se cuenta con un mechón de pelo para el ADN y teniendo, como tenemos, de los descendientes de Alvear, de Jorge Emilio de Alvear y del doctor Carlos Hugo Cristaldo, que dejaron muestras en el banco de datos genéticos para hacer el ADN, solo sería abrir la caja fuerte del Museo Histórico, tomar una muestra del pelo de San Martín y tendríamos la verdad histórica. Karina Bonifati, a quien han escuchado ustedes, está muy bien informada y ella ha seguido muchos de los pasos, nosotros que vimos incluso últimamente en este tema, donde hemos hecho un juicio ante el fuero civil de la capital, donde, bueno, la oposición del Instituto Sanmartiniano nos finalmente bloqueó la solicitud que hacíamos en nombre de los familiares actuales, descendientes directos de don Diego de Alvear. Bueno, y donde ofrecíamos incluso la posibilidad de realizar la prueba de ADN sobre esos cabellos de San Martín. Y así todo, ¿no es cierto? Tropezamos con esa negativa del instituto, así como antes de la Secretaría de Cultura y de otros funcionarios, aunque hay también legisladores y funcionarios que nos han apoyado en esta búsqueda. Y finalmente se nos denegó la acción judicial, después de haber intentado también la vía legislativa, donde ha habido proyectos de por lo menos 3 diputados de la provincia de Corrientes que pedían el apoyo a la investigación, de la realización de la prueba de ADN, proyectos que nunca llegaron a tratarse, que quizá pueden ser replanteados, y donde, en definitiva, yo pienso que en última instancia, todo esto depende de que exista, ¿no? un ambiente cultural favorable a la realización de la muestra, que en otros países, incluso en Francia se ha hecho el ADN de los restos de Napoleón, y en Estados Unidos con los Jefferson, y con los restos de la familia real rusa, también en Francia. Lo hicieron en Venezuela con los restos de Bolívar. Pero la Argentina, la sociedad nuestra, es más difícil, más renuente a aceptar esto que parece una osadía. Bueno, tenemos ya que ir cerrando. Beatriz, Hugo, quisieran decir algunas palabras finales, algunas palabras para cerrar esta fantástica charla que tuvimos. Yo solamente agradecer la invitación, la conversación, el intercambio de opiniones y bueno, y confiar en que nuevas investigaciones puedan resolver estos interrogantes como muchos otros que surgen al investigar la vida de San Martín en las coordenadas de un mundo que cambió radicalmente y que evidentemente tenemos muchas cosas para conocer.
Bueno, gracias a todos por el interés que demostraron en escucharnos, la paciencia para soportar algunos problemitas técnicos y bueno, y que todo esto sirva para ayudarnos a entender mejor en perspectiva histórica esta sociedad en la que vivimos. Muchas gracias.